Hola, en el siguiente video vamos a trabajar la dependencia e independencia lineal. ¿Qué es la dependencia y la independencia lineal? Cuando yo tengo un conjunto de vectores, por ejemplo, v sub 1, v sub 2 y v sub 3, y se cumple esta condición, es decir, que una constante por el vector v sub 1 más una constante por el vector v sub 2 más una constante por el vector v sub 3 es igual a 0, siempre y cuando nuestras constantes c sub 1, c sub 2 y c sub 3 sean no todas iguales a 0, es decir, sean diferentes de 0, o algunas sean 0, pero no todas iguales a 0. Entonces se dice que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿A qué se refiere con linealmente dependiente? Es decir, que ese conjunto de vectores efectivamente se encuentran dentro del mismo espacio vectorial. Ya habíamos platicado el espacio vectorial, lo voy a reiterar aquí. Si yo tengo, por ejemplo, un plano de 3 dimensiones y dentro de este plano yo tengo un conjunto de vectores, por ejemplo aquí, y entonces al trazar un plano dentro de este espacio vectorial, efectivamente los vectores están dentro de ese plano, es decir, dentro de ese espacio vectorial. Se dice que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Pero si yo tuviera, por ejemplo, voy a representarlo en azul, dos vectores aquí y un vector abajo, entonces ya no está el conjunto de vectores dentro del mismo espacio vectorial. Entonces se dice que el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando todas las constantes que existen dentro de este conjunto de vectores son iguales a 0. Entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. Aquí yo asigné una constante para cada vector porque asumí 3 vectores, pero recordemos que las constantes van a ir en función de la cantidad de vectores. Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo dice, determine si el conjunto, y voy a escribir aquí un conjunto de vectores 1, 2, 3, menos 2, 1, 1 y 8, 6, 10 es linealmente dependiente o linealmente independiente en el espacio vectorial, en el espacio de 3 dimensiones, ¿sale? Pero estamos hablando de 3 dimensiones, 3 componentes, entonces una región R a la 3. Esto ya lo habíamos explicado en otro momento. Entonces, lo primero que tengo que identificar, bueno, es que estamos hablando de 3 vectores, vector 1, vector 2 y vector 3. Necesito validar que efectivamente se esté cumpliendo esta característica, una constante por el vector 1 más una constante por el vector 2 más una constante por el vector 3. Y esto sea igual a 0. Y entonces hacemos un proceso muy similar a las combinaciones lineales, porque lo que tenemos que hacer es buscar esos valores de las constantes para saber si no todas son iguales a 0, es decir, que son diferentes de 0, entonces el conjunto será linealmente dependiente. Y si todas son iguales a 0, entonces el conjunto será linealmente independiente. Para ello voy a multiplicar cada una de las constantes por el vector. Lo voy a hacer de manera un poquito rápida. Estoy multiplicando las constantes por cada uno de los vectores. Ahora voy a sumar los vectores. Recordemos que las sumas son elementos en la misma posición, es decir, las componentes en X
luego las componentes en Y, y luego las componentes en Z. Observamos que en cada componente se forma una pequeña ecuación, entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones. Aquí la diferencia es que ese sistema va a estar igualado a 0. Entonces la primera componente forma una primera ecuación, la segunda componente forma una segunda ecuación y la tercera componente forma una tercera ecuación. Estamos formando un sistema de ecuaciones. ¿Qué se recomienda? Resolver ese sistema de ecuaciones haciendo uso del método Gauss-Jordan. ¿Forzosamente se recomienda Gauss-Jordan? Sí, se recomienda forzosamente Gauss-Jordan porque recordemos que Gauss-Jordan es un método universal. Es el que te va a decir si hay solución, si no hay solución, si hay múltiple. Entonces voy a convertir este sistema a una matriz donde en la primera columna van los coeficientes para C sub 1, en la segunda columna van los coeficientes para C sub 2 y en la tercera columna los coeficientes para C sub 3. Y para no perder tiempo aquí en hacer todo el Gauss-Jordan, que ya tenemos aquí en el canal un video de Gauss-Jordan, voy a hacer Gauss-Jordan y voy a poner aquí la última matriz como resultado. Ya tenemos aquí la última matriz del sistema y observen que al final, en el tercer renglón, nos dio una fila nula. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que estamos hablando, si solamente tratáramos al sistema, que hay una solución múltiple. Sin embargo, como estamos hablando de una dependencia o independencia lineal, vamos a realizar el siguiente proceso. Recordemos cómo estaban colocadas nuestras constantes. Entonces, vamos a formar pequeñas ecuaciones, que sería constante 1 más 4 por la constante 3 igual a 0. Constante 2 menos 2 por la constante 3 igual a 0. Y constante 3 igual a R. Recordemos que cuando hablamos de una solución múltiple a la última variable, le vamos a asignar un número real. Entonces voy a borrar por aquí arriba para poder dar continuidad a nuestro ejercicio. Si nosotros observamos qué es lo que tenemos aquí, bueno, aquí tendremos que despejar, estoy trabajando con estas pequeñas ecuaciones, voy a despejar a la constante 1, que sería igual a 0 menos 4 por la constante 3, ese 0 ya no es relevante realmente. Voy a despejar a la constante 2, que sería igual a 0 más 2 por la constante 3. Y nuestra constante 3, que sería igual a R, donde R recordemos que asume cualquier número real. Entonces, si nos damos cuenta, la constante 1 y la constante 2 van a depender del valor que yo asigne a la constante 3, cualquier número real. ¿Qué quiere decir esto? Que de primer momento yo ya puedo decir que el conjunto de vectores es linealmente, lo voy a escribir aquí, es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque si fuera independiente, nos hubiera dado unos en diagonal, ceros arriba, ceros abajo, y obviamente pues todas las constantes serían 0. Pero al ser linealmente dependiente, cuando trabajemos el Gauss-Jordan siempre nos va a dar de esta forma, como si aparentara que es una solución múltiple. Entonces, a la hora de despejar las constantes, observamos que la constante 1 depende del valor de la constante 3, la constante 2 también depende del valor de la constante 3.
Y obviamente a la constante 3 le puedes asignar cualquier número real. Cualquier número real. Entonces, no forzosamente todas las constantes son 0. Por lo tanto, yo voy a decir que R vale 5. Entonces, mi constante 1 sería menos 4 por 5, menos 20. La constante 2 sería 2 por 5, 10. Y la constante 3 sería 5. Aclaro y reitero, R es cualquier número real. A lo mejor tú le pusiste menos 4, otro compañero le va a poner menos 9, yo le puse 5, pero es cualquier número real. Entonces vamos a comprobar aquí, ¿sale? Dice constante 1 por el vector 1 más constante 2 por el vector 2 más constante 3 por el vector 3 igual a 0. Entonces multiplicamos, tendríamos menos 20, menos 40, menos 60, más menos 20, 10 y 10, más 40, 48, perdón, 5 por 6, estaba pensando en 6 por 8. 5 por 6 son 30 y 5 por 10, 50. ¿Vale? Y sumamos las componentes, menos 20, menos 20, menos 40, más 40, 0. Segundas componentes, menos 40 más 10, menos 30, más 30, 0. Terceras componentes, menos 60 más 10, menos 50 más 50, 0. Y efectivamente se cumple. ¿Sale? Entonces confirmamos que el conjunto de vectores, y hay que anotarlo en el ejercicio, es linealmente dependiente. Cada vez que yo obtenga una fila nula y exista una múltiple solución como si fuera un sistema normal, vamos a hablar de un conjunto linealmente dependiente. Pero es importante hacer esta comprobación que yo acabo de realizar. Cuando todas las constantes nos den 0, automáticamente es linealmente independiente y ya no es necesario comprobar. En el Gauss-Jordan observamos que todas las constantes son 0 y automáticamente podemos decir que es linealmente independiente.